Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Para mi trabajo final voy a hablar en esta primera parte del video un poquitico acerca de la vida de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, vamos con la primera parte del video. Jorge Eliezer Gaitán fue un destacado político colombiano, abogado de profesión y una figura central en la historia del país. Su trayectoria se caracterizó por una fuerte defensa de las clases populares y una lucha inalcanzable contra la desigualdad social y la corrupción. Gaitán desarrolló una oratoria carismática que le permitió conectar con las masas, convirtiéndose en un líder influyente dentro del Partido Liberal Colombiano. Desempeñó roles importantes en la política, incluyendo alcalde de Bogotá y ministro de Educación y Trabajo, desde donde impulsó reformas sociales muy significativas. Su movimiento, el gaitanismo, buscaba reivindicar los derechos de los trabajadores y los sectores marginados, generando un gran apoyo popular. Sin embargo, su vida fue truncada el 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado en el centro de Bogotá. Este hecho desencadenó el Bogotazo, un revuelto que marcó el inicio de un periodo de violencia en Colombia. El legado de Gaitán ha perdurado como símbolo de lucha por la justicia social y la igualdad, y su figura sigue siendo relevante en la memoria colectiva del país. Ya vimos la primera parte, algún resumen sencillo. La segunda parte vamos a mirar cómo surgió el Bogotazo o lo que es el Bogotazo. Vamos con ello. El Bogotazo, uno de los episodios más trascendentales y dolorosos de la historia de Colombia. Se refiere a los disturbios violentos que estallaron en Bogotá el 9 de abril de 1948, tras el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán. Este evento no se limitó a Bogotá, sino que desencadenó una ola de violencia en todo el país, marcando el inicio de un periodo conocido como la violencia. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un carismático líder popular que representaba las esperanzas de cambio y justicia social para muchos colombianos, actuó como detonante. El clima de tensión política entre los partidos liberal y conservador, exacerbado por la desigualdad social y la polarización, creó un ambiente propicio para la explosión de violencia. Tras el asesinato de Gaitán, multitudes enfurecidas se lanzaron a las calles, saqueando, incendiando y enfrentándose a las autoridades. La ciudad se sumió en el caos, con edificios emblemáticos destruidos y un alto número de muertos y heridos. La violencia se propagó rápidamente en otras regiones del país, intensificando el conflicto político y social. El Bogotazo tuvo un profundo impacto en la historia de Colombia, intensificando la violencia bipartidista y conduciendo a un largo periodo de conflicto. Marcó el inicio de la violencia, una época de enfrentamientos armados entre liberales y conservadores que dejó miles de víctimas. El evento también tuvo repercusiones en el ámbito internacional, influyendo en la historia de América Latina durante la Guerra Fría. En resumen, el Bogotazo fue un punto de inflexión en la historia de Colombia, un estallido de violencia que reflejó las profundas divisiones políticas y sociales del país, cuyas consecuencias se sintieron durante décadas. Ya terminando el video, la verdad sé que es un poco corto, pero no sentí que algo así lo puede hacer cualquiera, ¿cierto? Lo podemos encontrar en cualquier tipo de plataforma. Entonces decidí de hacerlo un poquito más interactivo. Entonces en estos días hice una serie de videos con mis compañeros preguntando qué es el Bogotazo, ¿sí? De buenas a primeras, o sea, sin avisarles. Llego a donde ellos están, les pregunto y aquí el resultado. Hola, buenas tardes. ¿Sabes qué es el Bogotazo? Sí, conozco algo. ¿Qué nos puedes contar? Pues yo sé que sucedió como... No estoy segura, creo que fue como en una plaza de Soacha, algo así, no me acuerdo. Cuando había como las presentaciones de los que iban a ser presidentes, alcaldes y mataron a Gaitán. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sabes qué es el Bogotazo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Claro que sí, fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán cuando mataron al candidato, que se hizo un gran despelote en la ciudad. Hola compañera, quería hacerte una pregunta. ¿Sabes qué es el Bogotazo? Sí, es un acontecimiento que hubo en 9 de abril de 1985
Listo, gracias. Hola compañeros, ¿cómo están? Tengo una pregunta. ¿Saben qué es el Bogotazo? ¿Sí o no? Sí, Bogotá despierta durante el Bogotazo, hacia el golpe. No, ya no, que cancele eso, Duván. Nos dice. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué es el Bogotazo? Sí, un golpe de estado que hubo acá. ¿Segura? Sí, creo que sí. Gracias. Hola compañera, ¿cómo estás? Tengo una pregunta para ti. ¿Sabes qué es el Bogotazo? No. Gracias. Hola compañero, una preguntita. ¿Sabes qué es el Bogotazo? Uy, no me acuerdo, no, baila. Listo, gracias. Hola compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Una preguntita. ¿Sabes qué es el Bogotazo? No. Amigo, ¿qué es el Bogotazo? No sé qué es. Ok, gracias. ¿Hace cuántos años pasó? Hace muchos. ¿En el 70 y algo? Ok, ¿una guerra? Eso fue una guerra del narcotráfico con el Estado acá en Bogotá. Ok, gracias. Hola, ¿cómo estás, compañera? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sabes qué es el Bogotazo? Hace como 1000 años pasó eso. Vale, gracias. Hola, compañero. Una pregunta. ¿Sabe qué es el Bogotazo? Sí, claro. ¿Nos puede contar un poquitico de qué es? Es cuando asesinaron a Gaitán. Es la reacción del pueblo de la ciudad de Bogotá porque asesinaron a Gaitán. Listo, gracias. Hola, compañeros. Buenas tardes. Hazme un favor. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes qué es el Bogotazo? ¿El Bogotazo? Uy, no me acuerdo qué es el Bogotazo. No. Ok. ¿Y usted, amigo, qué es el Bogotazo? El Bogotazo fue una vuelta que ocurrió en 1948 y se incendió la ciudad. Fue como unos disturbios por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, ya terminamos de ver los videos y la conclusión a la que yo llego es que sabemos muy poco de nuestro país, ¿cierto? Me incluyo. Si no es porque empezamos esta clase, muchas cosas que escuché de pronto cuando estaba en el colegio, no las volvería a haber escuchado. Hasta que no empecé a investigar sobre lo que hizo Jorge Eliezer Gaitán, hasta que no empecé a investigar sobre lo del Bogotazo, encontrando que tenemos muchos documentales, tenemos muchas formas de contarlo, pero no nos interesa mucho a veces. Entonces, si no conocemos nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo. No sabemos del porqué de las cosas de nuestros gobiernos o nuestra historia actual, y viene desde mucho más atrás. Como si te preguntan este tipo de cosas así al azar, no tenemos ni idea. Pero si preguntáramos cosas de la actualidad o de personajes de la farándula, todo eso lo sabemos, todo eso lo repetimos porque es lo único que nos enseña y lo que nos está bombardeando, a excepción de lo que en verdad debería importarnos. Haciendo este proyecto, la verdad, me enteré que necesitamos más fuentes visibles de nuestra historia. Gracias.